Hola, señor Williams. Le hablo Martín, exoperador de cisterna. Le escribo desde Durango. Pero esta historia ocurrió en la Ruta 49, cerca de San Luis Potosí, hace como 10 años. No es algo que suela contar, ni siquiera a mi familia. Pero a veces, cuando manejo de noche y el aire se pone pesado, me parece que vuelve. Yo estaba en plena crisis. Mi esposa me había dejado hacía poco, harta de mi silencio, de mis ausencias. A mí se me cerró el mundo. Solo me quedaba el trabajo. Aceptaba lo que fuera, cualquier flete, cualquier hora. Lo único que me importaba era no volver a casa. Aquella noche me tocó llevar una caja seca vacía, de regreso desde Torreón hasta una planta en San Luis. No era un viaje largo, pero me había agarrado la noche. El aire se sentía denso, casi pegajoso, y la radio solo soltaba estática. El tramo entre Zacatecas y San Luis se me hacía eterno. El motor ronroneaba parejo, pero algo no me dejaba tranquilo. A las 2:40 de la madrugada, me detuve en un parador vacío para orinar. Al bajarme, sentí el golpe del aire seco en la cara, y algo más, un olor raro como a fierro viejo y orines encerrados. Miré alrededor, solo la caja seca, enorme y negra contra el cielo sin luna. Cerré el zipper, di un paso, y entonces escuché un golpe seco, como si algo hubiese caído dentro de la caja. Me quedé quieto. Pensé que podía ser el eco o un rebote de la suspensión, pero lo volví a oír. Dos golpes más, rítmicos. Revisé las puertas traseras. El candado seguía puesto. No había cómo entrar ni salir. Puse la mano en la chapa. Ardía, como si adentro hubiera una estufa. Eso me hizo dudar. No debía haber calor. Iba vacía. No transportaba carga ni químicos. Me subí al tracto y avancé. Solo quería terminar el viaje. A los pocos kilómetros empezó el verdadero problema. Cada tanto, el camión se ladeaba, como si algo dentro se moviera, pero no había peso suficiente para eso. Miré los espejos. Nada, solo oscuridad. Cerré las ventanillas. El olor persistía, más fuerte, como si alguien se hubiera orinado en la caja. Entonces vi la primera señal real. Una mano, pegada al vidrio lateral del copiloto. Una mano húmeda, apenas unos dedos marcados, con barro o sangre seca. Frené en seco. Me bajé con el bat. Rodeé el camión. Nada, nadie. Solo los faros lanzando sombras sobre la terracería. Abrí la puerta trasera de la caja seca. El calor me golpeó como horno. Pero dentro no había nada. Solo un bulto negro en el rincón, muy chico, que antes no estaba. Me acerqué con la lámpara. No se movía. Di un paso más. Era un muñeco, como de trapo, con la cara tallada en madera. Tenía los ojos pintados con carbón. Alrededor del cuello, un cordel amarrado con dientes humanos. Lo tiré de una patada. Cayó fuera, pero no hizo ruido al golpear el suelo. Me subí de inmediato. Arranqué como loco. Las llantas rechinaron. El GPS se reinició solo. Todo marcaba 0, 0, 0, 0. La radio encendió, aunque estaba desconectada. Se oía una voz infantil, susurrando mi nombre. Martín, Martín. Me eché a llorar mientras manejaba. Nunca me había pasado algo así. No era un susto, era otra cosa. Como si algo dentro de mí también se hubiera roto. Como si esa caja no hubiera venido vacía. A las 4:10 llegué a la planta. Entregué el camión sin decir nada. Alguien firmó la recepción. Yo me fui sin cobrar. Caminé hasta el pueblo más cercano y no trabajé más en carretera por 3 años. Hace poco recibí un llamado. Era de esa misma planta. Me ofrecían otro traslado, misma ruta, mismo camión. Colgué. Desde entonces, sueño con la caja. Siempre está abierta. Y yo sé que si me acerco, alguien va a salir. No sé qué era eso, pero sé que me eligió. Gracias por escuchar, señor Williams. Continuamos con la siguiente historia. Altura de silencio. Hola, señor Williams. Me llamo Ramón.
No soy trailero, pero quiero contarle algo que viví con mi esposa hace 2 años, en la sierra de Oaxaca. Siempre nos gustaron los viajes largos en carretera. Esa vez tomamos vacaciones después de meses muy duros. Habíamos perdido un bebé. Nos surgía aire, distancia, lo que fuera que nos ayudara a no pensar. Rentamos una camioneta vieja en Ciudad de México y salimos sin ruta fija. Solo sabíamos que íbamos al sur, a dormir donde nos agarrara la noche. Eso era todo. La idea era evitar autopistas y tomarlas libres. Yo quería ver pueblitos, parar en fondas, sentir la tierra. Ella solo quería no hablar del hospital. Habíamos llegado hasta San Pedro y San Pablo Ayutla. Al día siguiente tomamos una carretera secundaria que subía entre los cerros. La vegetación era espesa y el camino angosto. Hacía frío, aunque era verano. Eran cerca de las 6 de la tarde. La luz ya era tenue. Íbamos en silencio. La radio no funcionaba bien y el celular no tenía señal desde hacía rato. En un tramo sin señalización, vimos un letrero de madera clavado torcido. Atapixtepec 12 kilómetros. Lo tomamos. Estaba lleno de curvas cerradas y tramos con caída directa al barranco. Nadie venía ni de frente ni atrás. Era como si esa parte del mundo estuviera vacía. Fue ella la que lo vio primero. Me dijo: «¿Hay alguien parado allá?» Frené. Era cierto. Una figura inmóvil, como de un adolescente flaco, al borde del camino, justo antes de una curva cerrada. Tenía ropa oscura y no se movía. Le toqué el claxon. Nada. Bajé un poco el vidrio. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Solo miraba hacia abajo del barranco. Me bajé. Ella me pidió que no lo hiciera, pero algo me obligaba. Cuando me acerqué, sentí de golpe un cambio de presión, como cuando uno entra a una iglesia en ruinas o un túnel muy hondo. El muchacho estaba completamente quieto. No respiraba, no parpadeaba y no tenía sombra, lo juro. Había sol, aunque débil, y no proyectaba ninguna silueta. Volví corriendo a la camioneta. Ella estaba blanca, me dijo. Se movió solo cuando te diste la vuelta. Se rió, pero sin sonido. Aceleré. Lo dejamos atrás. Pero ahí empezó lo raro. Las curvas se repitieron. No hablo de que fueran parecidas. Eran idénticas. Los mismos árboles secos. Las mismas piedras. El mismo tramo de grava suelta. Al cuarto ciclo, lo supimos. Estábamos atrapados. Dábamos vueltas en el mismo pedazo. El GPS seguía muerto. No había señal. La camioneta no bajaba gasolina. Paramos. Revisé el motor. Todo parecía normal. Pero entonces la escuché gritar. Corrí. La puerta del copiloto estaba abierta y ella había bajado. Me dijo que el chico estaba ahí de nuevo, solo que más cerca. Y esta vez tenía una mano dentro del bolsillo, como si sacara algo, como si esperara que nos acercáramos. Lo ignoramos, entramos, encendí la camioneta y manejé sin parar. Apagué luces, bajé los vidrios, manejé con el estómago. No tenía mapa, no sabía si bajábamos o subíamos, solo quería salir. A los 40 minutos, vimos luces de pueblo. Era Tapixtepec. Llegamos de madrugada, nadie en la calle. Dormimos en el vehículo. Al amanecer, preguntamos a una señora mayor por la carretera por la que habíamos venido. Se le borró la expresión. Nos dijo: «Esa brecha está cerrada desde hace años. La tierra se tragó una curva. Murieron varios. El último fue un joven. No lo encontraron. Dicen que anda buscando con quién cambiarse». No respondimos. Solo agradecimos y nos fuimos. Esa noche, por primera vez, ella lloró por el bebé que perdimos. Dijo que ahora sí quería volver a casa. No tomamos ni una sola foto de ese viaje. La camioneta fue de vuelta y no hablamos del tema. Pero desde entonces, en la casa, hay algo raro. Los espejos a veces se empañan, aunque no haya vapor. Y en la parte más alta del ropero, siempre hay olor a tierra mojada. Gracias por el espacio, señor Williams. Continuamos con la siguiente historia.
lo que crece en la milpa. Hola, señor Williams. Le escribe Ezequiel, chofer de camioneta agrícola. Trabajo en transporte de insumos y carga para pequeños productores en la zona de la Mixteca poblana. Esto que voy a contarle ocurrió hace como 5 años, rumbo a Zoquitlán, por la carretera secundaria que cruza San Juan Ixcaquixtla. Es una zona olvidada, de esas que en el mapa apenas existen. En ese entonces andaba muy mal de plata. Tenía a mi hijo en el hospital por una infección pulmonar y debía medicamentos caros. Por eso acepté un encargo que no me gustaba del todo: llevar costales de abono hasta un rancho alejado, a orillas de la carretera vieja, justo en tiempo de cosecha de maíz. El rancho se llamaba El Milagro, pero los lugareños lo evitaban. Decían que nadie se quedaba allí después de las 5. Salí de madrugada, con el cielo cerrado y neblina espesa. El camino era angosto, de asfalto cuarteado. A los lados, pura milpa seca, de esas que crujen con el viento. El radio solo escupía estática. A mitad de camino, el motor comenzó a fallar. No se apagó, pero tironeaba. Aceleraba, pero no respondía, como si algo jalara hacia atrás. Llegué a la entrada del rancho a eso de las 7. Era un caserón viejo, de adobe sucio y portón oxidado. Toqué claxon. Nadie salió. Bajé. Sentía el aire espeso, cargado de humedad. Un olor raro, como el de mazorca podrida, flotaba por todo el lugar. Entré. Los costales pesaban como plomo. En el patio había gallinas sueltas, pero no cacareaban. Solo me miraban. Al fondo del terreno, la milpa, alta, demasiado alta para la temporada. Las hojas se movían aunque no había viento. Me acerqué. El encargado no aparecía. Pensé en dejar la carga y largarme, pero escuché algo, un murmullo, como rezos pero ahogados. Venían del maizal. Mi primer impulso fue huir, pero estaba cansado. Y algo, curiosidad, necesidad, no se me empujó a avanzar. Caminé entre las hileras. Las hojas me raspaban el rostro. El suelo estaba blando, como si debajo hubiera agua o carne. A cada paso, el murmullo era más fuerte, pero no entendía las palabras. Entonces lo vi, un espantapájaros, pero distinto, muy bajo, como si lo hubieran armado con huesos. En vez de ropa, estaba cubierto de lo que parecían pieles secas, cosidas entre sí. No tenía cabeza. En su lugar, una mazorca negra, con dientes de verdad incrustados. Di un paso atrás. El murmullo cesó. Silencio total. Solo el roce de hojas. Y de pronto, un crujido fuerte detrás. Giré. Nada. Pero el espantapájaros ya no estaba en su sitio. Corrí, lo juro. Corrí hasta el portón, sin mirar atrás. Subí al vehículo. El motor arrancó al primer intento. Al cruzar la entrada, el retrovisor me mostró algo imposible. Dentro de la milpa había gente, o figuras, altas, quietas, con los brazos abiertos, cubiertos de hojas secas. Esa noche, soñé con un campo entero lleno de esos espantapájaros. Todos susurraban, y uno me llamaba por mi nombre. Desde entonces, no acepto viajes en temporada de cosecha, y cuando paso por esa ruta, llevo el vidrio arriba y el rosario en el espejo, porque hay cosas que crecen en la milpa, señor Williams, y no todas son para comer. Continuamos con la siguiente historia. Curva del Cuervo. Buenas noches, señor Williams. Soy Jacinto, chofer de foráneo en rutas del norte. Esto que viví ocurrió en Coahuila, bajando por la carretera estatal 22 rumbo a Ocampo. Era de madrugada, entre desierto y monte, puro repecho y silencio. No hay luces, no hay nada, solo el crujido de las llantas y el motor en bajada. Aquel viaje era especial. Venía sin pasaje. El autobús iba vacío. Lo regresaba a la base después de un viaje cancelado. Yo traía sueño, claro, pero más traía la cabeza hecha un nudo. Mi madre estaba recién operada. Tenía que volver lo antes posible a Monclova para llevarle un medicamento. A eso de las 3, empecé a notar que los faros ya no iluminaban igual,
como si la luz se tragara al llegar a ciertos tramos. Pensé que era la neblina del amanecer. Me incliné al volante. El vidrio empezaba a empañarse. Bajé el aire, limpié con el dorso, y entonces lo vi. Estaba parado en la curva más cerrada del tramo, justo a la orilla del pavimento. Era un niño, flaco, descalzo. No debía tener más de 7 años. Traía un short y una camiseta que le colgaba. No se movía, no me hacía señas. Solo miraba al autobús con la cabeza ladeada. Frené con cuidado, más por reflejo que por intención. Bajé el vidrio. ¿Estás bien, chamaco?, grité. Nada. Apagué el motor, abrí la puerta. El niño no se inmutó, pero en eso me cayó un detalle seco al pecho. No tenía sombra. Ahí fue cuando me entró el hielo. Cerré la puerta, giré la llave, pero el motor solo daba vuelta. 1, 2, 3 intentos. Nada. Como si la batería estuviera muerta. La radio, muerta también. Afuera, el niño seguía parado. Fue entonces que bajó la temperatura adentro, sin viento, sin razón. Me ardían los ojos, y el olor que entró era a tierra húmeda con sangre vieja. El vidrio se volvió a empañar, y al limpiarlo vi algo peor. El niño ya no estaba donde lo había visto. Estaba junto a la puerta. Me paralicé. Lo vi bien. No era un niño. Su cuerpo era de esa forma, sí, pero sus ojos estaban demasiado separados. Su piel era ceniza pura. No tenía nariz. Y su boca era una línea negra, vertical, sin labios, sin dientes, abierta hasta el cuello. Me miraba, pero no se movía, ni pestañeaba, solo goteaba, como si sudara por los poros un líquido oscuro que manchaba el asfalto. El autobús arrancó de golpe, sin tocar nada. La radio estalló en ruido blanco. Cerré la puerta y avancé. No miré por los espejos, no pensé. Solo pisé el acelerador como si algo me persiguiera. Y quizá lo hacía. Llegué al primer retén al amanecer. Uno de los soldados me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, solo que había un niño en la curva, descalzo. Me miró serio. Eso es lo que dicen siempre, respondió. Pero ahí no hay niños. Nunca ha habido. Me fui sin más. Desde esa noche, cada vez que cruzo por ahí, bajo la velocidad y no miro a los lados. Porque en la curva del Cuervo, a veces lo que ves no tiene edad, no tiene alma, y solo está esperando que te detengas. Gracias por dejarme contar esto, señor Williams. Continuamos con la siguiente historia. Pasajero de línea blanca. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Darío. Soy taxista en el estado de Hidalgo. Trabajo en la zona de Ixmiquilpan, pero esta historia me ocurrió en un viaje de regreso desde Zimapán, por la carretera libre que va bordeando el cerro hasta Tasquillo. Es una ruta que conozco bien, pero esa noche se sintió como si la hubiera tomado por primera vez. Era viernes, cerca de las 11. Había dejado un pasaje en una ranchería y regresaba solo. El camino es pura curva, con precipicio a un lado y monte al otro. Nada de alumbrado, solo la luz de los faros y el rumor del motor. Llevaba la radio apagada. A esa hora prefiero el silencio. Al salir de una curva vi a alguien haciendo la parada. No era común a esa hora, pero frené. Era un hombre. No vi bien su cara. Tenía un traje blanco, camisa del mismo tono y sombrero antiguo, como los que usaban los tíos hace 50 años. Me pidió ir a La Estancia, un caserío que está a unos 30 minutos más adelante. Subió sin decir más. Se sentó atrás, justo detrás de mí. Lo noté por el cambio en la suspensión, pero lo raro fue que no escuché la puerta cerrar. Pensé que quizá estaba distraído. Arranqué. El camino volvió a ser solo curvas y sombras. Pasaron unos minutos. Quise entablar plática. Le dije, «Ya es tarde para andar por acá, patrón». No respondió. Solo se oía su respiración, suave pero continua. Seguí manejando, pero entonces algo cambió. Las curvas comenzaron a repetirse.
Un mismo árbol seco, un mismo señalamiento oxidado. Lo noté porque tenía una letra E al revés. Pasé por ese punto 3 veces. El sudor me bajó por la espalda. Miré el reloj del tablero. Marcaba las 11:17 desde hacía rato. El mismo minuto, congelado. Me atreví a mirar al retrovisor. Él seguía ahí, pero ahora estaba inclinado hacia adelante, como si me hablara al oído. Su aliento se sentía frío y olía a flores marchitas. Giré el espejo para no verlo más, y entonces lo escuché. No con palabras, con un sonido. Era como el roce de uñas sobre vidrio, desde adentro. Frené en seco, bajé, di la vuelta. No había nadie en el asiento trasero. La puerta estaba cerrada, el asiento seco, pero donde debían estar sus pies había tierra, tierra negra y marcas, como si algo se hubiera sentado ahí mucho antes que yo naciera. No quise seguir. Dormí en el taxi, en el arcén. Al amanecer, el reloj volvió a moverse. Las curvas ya no se repetían. Cuando llegué a la estancia, una señora mayor me saludó como si me conociera. Me preguntó si alguien más venía en el carro. Le dije que no. A veces se aparece un hombre de traje blanco, dijo sin que yo preguntara. Dice que va a su casa, pero su casa ya no está. Se la llevó el río en el 87. Lo enterraron con el mismo traje que usaba los domingos. Desde entonces pide aventón, pero no siempre se baja. Desde ese día, nunca recojo pasaje después de las 10. No importa si me ofrecen doble, porque hay viajes que no acaban cuando uno quiere, y pasajeros que no tienen destino. Gracias por escucharme, señor Williams. Continuamos con la siguiente historia. La parada de los niños. Hola, señor Williams. Mi nombre es Julián. Soy chofer de autobús foráneo. Cubro rutas nocturnas entre Chihuahua y Durango. Lo que voy a contarle ocurrió hace 5 años, pero no he logrado dormir tranquilo desde entonces. Mi vida iba en picada. Mi esposa me había dejado por alguien más joven, y no la culpo. Yo estaba ausente, siempre en carretera, dormido en terminales y con la cabeza ida por las deudas. Apenas veía a mi hija de 8 años. Eso me carcomía. En esa época pensaba mucho en rendirme, dejar el volante, aunque no tenía idea de cómo iba a sobrevivir sin ese sueldo. Era diciembre. Tomé el turno extra porque necesitaba juntar para el regalo de Reyes. Me tocó un autobús de línea secundaria, viejo, ruidoso, de esos que chillan en las curvas. Salimos de Chihuahua a las 11:30 de la noche con solo 9 pasajeros. Llevaba café frío en un termo, una caja con dulces para mi hija y ganas de terminar rápido. La ruta estaba vacía, el motor vibraba en los pies y afuera solo se veía monte bajo, cerros lejanos y algún tráiler ocasional que pasaba de frente. El aire era seco y helado. Conduje casi 2 horas en silencio. Nadie hablaba. La radio tenía pura estática, así que la apagué. A las 2:15 de la mañana, ya cerca de un desvío hacia Hidalgo del Parral, vi algo a lo lejos. 2 figuras paradas junto al arcén. Niños, parados como postes, mirando hacia el camino. Al acercarme, no se movieron. Era una niña y un niño, ambos descalzos, con ropa sucia, la cabeza baja. Frené. No supe por qué lo hice. Abrí la puerta automática. El frío entró como navaja. Nadie subió. Miré por el retrovisor. Los pasajeros seguían dormidos o fingían estarlo. Me levanté, caminé por el pasillo. Cuando asomé la cabeza afuera, no había nadie. Volví al asiento. Cerré la puerta. Al poner la mano en la palanca, oí pasos atrás, pequeños, como si alguien bajara de un asiento. Me volteé. Nadie. Vi por el espejo central. Algo había cambiado. Un asiento que antes estaba vacío, ahora tenía una figura sentada. Un niño pequeño, inmóvil, con la cabeza gacha. Sentí un calor súbito en el pecho, sudor frío. Me levanté de nuevo, caminé despacio. El niño tenía la misma ropa que el que vi en la carretera. Le hablé. No contestó. Estiré la mano para tocarle el hombro.
pero no había hombro, no había nada. El asiento estaba vacío. Volví tambaleando, encendí el motor, seguí manejando. La carretera se volvió más cerrada, como si la oscuridad pesara. Las luces apenas alumbraban unos metros. Empecé a ver figuras al borde del camino, más niños, siempre de a dos, siempre de pie, sin moverse. Por lo menos vi 5 pares. Pasé un túnel natural de roca. Sentí presión en el pecho, como si algo no quisiera que siguiera. Pensé en mi hija, en no llegar a Reyes. Apreté el volante. Al salir del túnel vi un par de niños parados en mitad de la carretera. Frené de golpe. Se esfumaron. Aceleré. Lloraba. No podía más. Empecé a hablar en voz alta, a pedir perdón a mi hija, a prometerle que estaría más con ella, que no iba a desaparecer como esos niños. A las 5 de la mañana llegué a la terminal de Durango. Temblaba. Al apagar el autobús, vi algo pegado al vidrio de la puerta, una huella de mano pequeña, marcada en tierra como si alguien sucio la hubiera dejado ahí. No se borró con el limpiaparabrisas, tuve que lavarla con jabón. Desde esa noche no volví a verlos, pero cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad y miro los asientos vacíos. Nunca supe qué eran, pero sí supe qué significaban, que yo iba por el mismo camino, desaparecido en vida, y ellos me hicieron volver. Continuamos con la siguiente historia. Flechas negras. Hola, señor Williams. Me llamo Rubén, soy trailero desde hace 17 años, y esto que voy a contar me pasó hace poco, en plena sierra de Durango. Yo estaba pasando por una crisis brava. Mi hija menor tenía leucemia. El dinero ya no alcanzaba, y me habían rebotado la solicitud en el seguro. No dormía bien, no comía bien. Cada viaje era una condena, pero seguía aceptando rutas dobles, con tal de juntar lo necesario para el tratamiento. Esa madrugada manejaba un doble remolque por la carretera libre rumbo a El Salto. Había niebla, no muy espesa pero constante. El pavimento estaba mojado y olía a diésel rancio. El radio solo captaba estática. Eran casi las 3. Mis ojos ardían. Cada cierto rato me daba un manazo para no cabecear. El rugido del motor se mezclaba con un silencio de sierra que no se escucha, se siente. Vi la primera señal en el kilómetro 174, una flecha pintada en negro sobre la línea blanca, apuntando hacia la cuneta, como si alguien hubiera bajado a marcarla a mano, con brocha. Pensé en broma que algún loco andaba jugando a las cacerías. No le di importancia, pero un par de curvas después otra flecha, igual de negra, más reciente, y después otra. Frené en seco en una curva cerrada. La flecha apuntaba directo al barranco. Me bajé. La neblina tenía olor a humedad vieja. Caminé hasta el borde. Nada. Ni luces abajo, ni indicios de caída. Solo el eco de los grillos. Regresé a la cabina. Al girar la llave para encender, la radio prendió sola. Una voz, apenas un murmullo, decía: «Frena ya, frena ya». Lo apagué de golpe. Seguí avanzando, más lento. 15 minutos después, algo pasó que no sé cómo explicar. Las flechas ya no estaban en el suelo. Estaban en las señales metálicas, cada una cruzada con pintura negra. Todas apuntaban hacia mí, no hacia la carretera, hacia mí. Me empecé a desesperar. Vi mi reflejo en el espejo retrovisor, pero no era mi reflejo, era yo, pero con la boca abierta como si gritara. Mis ojos estaban en blanco. No me atreví a mirar de nuevo. Seguí recto hasta una zona de curva doble, y ahí lo vi. Un tráiler como el mío, volteado, con la cabina hundida, calcinado. Pero no olía a quemado, olía a tierra recién movida. Me detuve sin pensarlo. Bajé. Toqué la puerta del otro tráiler. El metal estaba frío. No había nadie, pero en la grava, entre la maleza, había huellas. Las mismas flechas, pero hechas con piedras acomodadas. Volví corriendo a mi unidad. Ya no pensaba.
Solo quería salir de ahí. Arranqué. Pero el volante estaba durísimo, como si algo lo jalara hacia la izquierda, como si algo me obligara a seguir esas flechas. Entonces supe qué hacer. Agarré el rosario de mi hija, el que cuelga del espejo. Lo apreté tan fuerte que me enterré la cruz en la palma. La radio volvió a encenderse. Esta vez, la voz no dijo nada. Solo lloraba. Lloraba como un niño. Aceleré. No paré hasta ver el primer Oxxo en el pueblo siguiente. Me metí, me senté en el piso. Estuve ahí hasta que amaneció. No regresé a esa ruta, jamás. Mi hija, por cierto, sigue en tratamiento. No sé si algún día saldrá, pero desde esa noche, cada vez que rezo con ella, siempre le pido a Dios que me perdone por lo que sea que hice para que me siguieran esas flechas, porque desde entonces, a veces despierto en la madrugada con ese olor, tierra húmeda y un murmullo que dice: frena ya, continuamos con la siguiente historia. El retén. Buenas noches, señor Williams. Soy Rafael, exmilitar de la Brigada 9 en Tamaulipas. Agradezco este espacio, aunque no sé si estoy haciendo bien en hablar. No tengo familia a quien mentirle, ni amigos a quien explicarle. Solo a usted le quiero contar esto, porque todavía sueño con esa noche. Y cada vez que me despierto, tardo en entender que sigo aquí. Todo empezó cuando me asignaron una patrulla nocturna en un tramo de la carretera 85, entre Ciudad Mante y Antiguo Morelos. Estábamos en operaciones de control de ruta, pero la verdad, la orden era más simbólica que real. Sabíamos que los cárteles tenían zonas liberadas y que nosotros solo hacíamos acto de presencia. Yo tenía 34 años, llevaba una década en servicio y ya había perdido el gusto por discutir órdenes. Ese mes me sentía mal. El estómago se me revolvía desde días antes, como si algo me empujara a pedir licencia, pero no lo hice. Mi madre había muerto hacía un año y, desde entonces, sentía que no me quedaba mucho por perder. Mi compañera me había dejado poco después, con una nota tan seca como la sábana doblada donde dormíamos. Aquella noche nos tocó el tramo más aislado, una recta entre monte seco, sin gasolineras ni señal de celular. Éramos tres, el cabo Ortiz, yo y un chofer que apenas hablaba. Llevábamos una camioneta blindada, radio militar y el equipo de rutina. Hacía calor y el aire apenas se movía. Olía a chapopote caliente y pasto quemado. El primer indicio fue leve. En el kilómetro 237 vimos un retén que no estaba en el parte de operaciones. Dos conos naranjas, una camioneta blanca sin placas y un hombre de uniforme viejo, parado sin moverse. No levantó la mano, solo nos miraba. Ortiz bajó la velocidad. ¿Sabías de otro retén aquí?, le pregunté. Negó. Agarró la radio. Trató de contactar base, pero solo se oyó estática. No traen luz, dijo el chofer mirando por el parabrisas. Ni generador. Nos detuvimos a unos 5 metros. Ortiz bajó con la linterna. Yo me quedé en la puerta, con el rifle cruzado. Vi cómo el cabo alzaba la voz, pero el tipo del uniforme no respondía. Ni una palabra. Solo lo observaba. Entonces, Ortiz retrocedió 2 pasos. Me hizo una seña con la mano. Cuando se giró para hablarme, la linterna se apagó. No habla, dijo. No parpadea, ni respira. Sentí un escalofrío. Bajé también. El silencio era total. Ni grillos, ni viento, ni un motor a lo lejos. Lo único que escuchábamos era nuestra propia respiración. Me acerqué despacio al hombre del uniforme. Noté que tenía una placa vieja, de una corporación extinta desde los 90. No se movía. Los ojos, muy abiertos, parecían de vidrio. Cuando alargué la mano para tocarlo, la temperatura cambió. El aire se volvió denso. Algo nos observaba, pero no venía del frente. Venía de atrás. Nos giramos. La camioneta blanca seguía ahí, pero su interior ya no estaba vacío. Había alguien sentado en el asiento del copiloto, una silueta deforme, encorvada.
que no se distinguía bien. Era como si el cuerpo no encajara en su ropa. «Vámonos», dijo Ortiz. Subimos. El chofer arrancó, pero el motor no respondió. Solo se oyó un chasquido, como si el diésel se hubiera evaporado. El silencio seguía. Entonces, la figura del asiento bajó de la camioneta. No caminaba. Se deslizaba. No tenía rostro, solo una hendidura donde debían estar los ojos. En ese momento, algo golpeó la parte trasera de nuestra patrulla, 3 veces, como si alguien estuviera subido al techo. El chofer gritó. Ortiz empezó a orar. Yo me paralicé. Un llanto agudo, como el de un niño recién nacido, sonó desde dentro del monte. No sé cómo lo supe, pero lo sentí cerca, demasiado cerca. Intenté abrir la puerta para huir, pero no se movía. Estaba trabada. Fue Ortiz quien reaccionó primero. Sacó la pistola y disparó al parabrisas. El cristal no se rompió, solo vibró. Entonces, todo se apagó. El tablero, las luces, el llanto, incluso el aire. Cuando abrí los ojos era de día. Estaba sentado sobre la banqueta del destacamento, con el uniforme sucio y las botas llenas de barro. Ortiz estaba a mi lado, temblando. El chofer nunca apareció. Nadie nos creyó. Dijeron que fue una alucinación colectiva, que el calor, la presión, el estrés, lo explicaban todo. Pero yo sé lo que vimos, lo que sentimos. Desde entonces, cada vez que paso por una ruta vacía, bajo el volumen de la radio y escucho, hay noches en que vuelve el llanto, no importa en qué parte del país esté. Y el peor detalle, señor Williams, lo noté hace poco. El uniforme del hombre que no hablaba tenía mi mismo apellido bordado. Continuamos con la siguiente historia. La loma de la caja seca. Hola, señor Williams, me llamo Esteban y soy chofer de cisterna. Esta historia la viví hace 5 años en una ruta petrolera entre Tamaulipas y San Luis Potosí. No la cuento por gusto, sino porque desde entonces ya no soy el mismo. Yo venía de un año complicado. Mi esposa había muerto de cáncer y me quedé con mi hija adolescente. Tuve que pedir préstamos, cambiar de ciudad, cambiar de turno. Me aferré a manejar turnos dobles para no pensar. Lo único que me daba algo de consuelo era el camión. En el fondo, quería estar lejos, quería estar solo. Una noche de marzo, me tocó cubrir la ruta hacia El Naranjo. Salí a las 2 de la mañana desde Ciudad Mante con el tanque lleno. Noche clara, sin luna. Había poca brisa, pero el aire traía ese olor espeso a caña quemada y diésel rancio. Encendí la radio, pero solo se escuchaba estática. Apagué. Después de pasar el desvío de Tambaca, hay una subida muy pronunciada. La loma de la caja seca, como le dicen. Siempre me ha parecido un tramo pesado. Mucho accidente, poca luz y un silencio que se mete en los huesos. A esa hora no se ve ni un alma, ni perros, ni faroles, nada. Cuando empecé a subir la pendiente, noté que el motor se sentía raro. No fallaba, pero el volante estaba más duro de lo normal. Pensé en parar, pero la rampa es peligrosa, sin acotamiento. Seguía subiendo cuando de golpe, la aguja de presión de aceite cayó a 0. Eso no pasa así como así. Me orillé como pude, puse el freno de mano y bajé con la linterna. El camión parecía en orden, ni fugas ni ruidos. Pero al revisar debajo del chasis, encontré algo que no entendí. Había una marca larga, como si alguien hubiera pasado arrastrando algo metálico por el asfalto. La seguí con la mirada y se perdía monte adentro. Regresé a la cabina con esa incomodidad creciendo en el pecho. Cerré con seguro y me senté a esperar que el motor se enfriara. Ahí fue cuando noté que el parabrisas tenía como vaho por dentro. Me incliné a limpiarlo y entonces vi la silueta. Estaba parada justo frente al camión, en medio de la carretera. Era baja, delgada, como si fuera una niña. No se movía. Pensé que era una broma, algún chamaco. Toqué el claxon, nada. Encendí las luces altas y ahí fue peor.
La figura no tenía rostro, nada, solo piel lisa, gris, como de papel mojado. Y lo peor, en cuanto la luz la tocó, empezó a avanzar, no caminando, sino como deslizándose. Mi reacción fue cerrar los ojos y rezar, pero algo me obligó a ver. La cosa llegó hasta la defensa y puso las manos, largas, huesudas, sobre el cofre, y se quedó ahí, como oliendo, como buscando. Yo me quedé quieto, sin moverme, apenas respirando. No podía gritar, no podía mover un dedo. Al cabo de unos minutos desapareció. No se fue, simplemente ya no estaba. Encendí el motor temblando. El camión arrancó sin problema. Bajé esa loma a toda velocidad. No me importó si rompía la caja o el eje. Lo único que quería era llegar a un punto iluminado. Pasé un retén en el Naranjo y no supe qué decir. El soldado me preguntó si estaba bien. Yo solo asentí. Después supe que a otros choferes también les ha pasado. A uno se le murió el copiloto de un infarto. Otro nunca volvió a manejar. Desde entonces, no paso por ahí de noche. Mi hija ya está grande, y ahora solo tomo turnos de día. A veces me despierto sudando, con el olor a caña quemada en la nariz y el volante en las manos. Eso fue lo que viví, señor Williams. No espero que me crean, pero sé que hay rutas que uno no puede cruzar sin dejar algo de uno atrás. Continuamos con la siguiente historia. Buenas noches a todos los que escuchan. Permítanme presentarme. Me llamo Arturo, y durante 30 años mi vida ha sido la carretera. He transportado de todo, desde vigas de acero hasta aguacates, cruzando de punta a punta México y buena parte de los Estados Unidos. He visto amaneceres en el desierto de Sonora y tormentas de nieve en las rocosas. Conozco el asfalto como la palma de mi mano. Pero lo que voy a narrarles esta noche no es sobre la belleza del camino, sino sobre una oscuridad que se esconde en sus rincones más solitarios. Una experiencia que me hizo cuestionar cada parada de descanso y cada rostro anónimo en la noche. La parada de descanso equivocada. Les voy a contar una historia que me heló la sangre. Una que me sucedió hace unos 10 años en un tramo particularmente desolado de la Interestatal 10, en el oeste de Texas. El tipo de lugar donde el horizonte es tan plano que podrías jurar que ves la curvatura de la tierra. Llevaba una carga de maquinaria pesada hacia el paso, y el sueño empezaba a ganarme la batalla. Eran cerca de las 2 de la mañana. Las luces del tablero eran mi única compañía, y la radio solo emitía estática. Vi una señal azul que anunciaba una parada de descanso. No era una de las grandes, con gasolinera y restaurante, sino una de las viejas, un simple aparcamiento con un edificio de ladrillo para los baños y un par de mesas de picnic. Normalmente las evito, tienen mala fama, pero mis párpados pesaban como plomo. Solo 20 minutos, me dije, un café del termo y a seguir. Al salir de la autopista noté que algo no cuadraba. La iluminación era extraña, de un color amarillento y enfermizo que no provenía de las farolas, las cuales estaban todas apagadas. La única luz venía del interior del pequeño edificio de los baños, y había un coche allí, un sedán antiguo, de esos que tu abuelo habría conducido, aparcado torpemente cerca de la entrada. Apagué el motor del camión, y el silencio fue absoluto, demasiado absoluto. Ni grillos, ni el zumbido lejano de otros vehículos, solo el latido de mi propio corazón. Me bajé con el termo en la mano, y una brisa fría, antinatural para esa época del año, me recorrió la espalda. Fue entonces cuando los vi. Una familia. Estaban sentados en una de las mesas de picnic, bajo la única luz que funcionaba. Un hombre, una mujer y 2 niños pequeños, una niña y un niño. Parecían sacados de una fotografía de los años 70. El hombre llevaba una camisa de poliéster abotonada hasta el cuello, la mujer un vestido floreado y el pelo recogido en un peinado abombado. Los niños, vestidos a juego con petos, estaban sentados con una rigidez inaudita. «Buenas noches»,
dije, tratando de sonar casual mientras me servía el café. El hombre giró la cabeza hacia mí. El movimiento no fue fluido, fue entrecortado, como un fotograma saltando en una película vieja. Me sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Era una mueca demasiado ancha, que estiraba la piel de su cara de forma inhumana. «Buenas noches, amigo», dijo con una voz monótona, sin inflexiones. «Bonita noche para viajar». La mujer y los niños también se giraron, todos al unísono, con el mismo movimiento espasmódico. Sus sonrisas eran idénticas a la del padre. Eran máscaras de felicidad grotesca. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Intenté racionalizarlo. Quizás eran gente rara, una familia religiosa con costumbres extrañas. Pero mi instinto, ese que te mantiene vivo en la carretera, gritaba que me largara de allí. «Sí, un poco solitaria», respondí, dando un paso atrás hacia mi camión. «Nuestro coche no arranca», continuó el hombre, sin dejar de sonreír. «Nos preguntábamos si podría llevarnos al siguiente pueblo. No ocupamos mucho espacio». Ahora podía verlos mejor. Sus ropas no solo parecían viejas, estaban impecables, sin una sola arruga o mancha, a pesar de estar en una parada de descanso mugrienta en mitad de la nada. Y sus ojos estaban demasiado abiertos, fijos en mí, sin parpadear. Eran como los ojos de cristal de un maniquí. «Lo siento, mi póliza de seguro no me permite llevar pasajeros», mentí. El corazón me martilleaba en el pecho. La sonrisa del hombre se tensó 1 milímetro. «Oh, no seremos una molestia. Somos muy silenciosos». Detrás de él, la niña se levantó. Su movimiento también fue antinatural, como si una marioneta se pusiera de pie. Dio un paso hacia mí y extendió la mano. «Tenemos frío», dijo con la misma voz plana y sin vida. El pánico se apoderó de mí. No había nada correcto en esa escena. El aire olía a ozono, como antes de una tormenta eléctrica, y un zumbido de bajo nivel parecía emanar de ellos. Dejé caer mi termo. El café oscuro se derramó por el asfalto como sangre. No me importó. Me di la vuelta y corrí hacia la cabina de mi camión. Mientras buscaba a tientas las llaves en mi bolsillo, me atreví a mirar hacia atrás. Ya no estaban en la mesa, estaban de pie, junto a su coche. Los 4 en fila, mirándome fijamente. Sus sonrisas habían desaparecido, reemplazadas por expresiones vacías e idénticas. Y entonces, al mismo tiempo, todos levantaron la mano derecha y me señalaron. Arranqué el motor con un rugido que rompió el silencio opresivo. Metí la marcha y pisé el acelerador a fondo, haciendo chirriar las ruedas. Cuando el camión se incorporó a la autopista, miré por el espejo retrovisor. La parada de descanso estaba completamente a oscuras. No había luz en los baños, ni coche antiguo, ni familia. Estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie allí. Nunca he vuelto a detenerme en una de esas paradas pequeñas. Y a veces, en mitad de la noche, en un tramo solitario de la carretera, creo ver por el rabillo del ojo un sedán antiguo tratando de alcanzarme. Nunca miro 2 veces. Hay cosas en la carretera que no quieren ser vistas, y créanme, ustedes tampoco quieren verlas. Continuamos con la siguiente historia. El pasajero de la rumorosa. Buenas noches, mi nombre es Javier. Hoy soy ingeniero, tengo mi familia, una vida tranquila en Tijuana. Pero hace 15 años, yo era solo un chaval de 19, presumiendo del viejo Datsun de mi padre. Fue en ese coche, en una noche que olía a polvo y a miedo, donde aprendí que algunas leyendas tienen un fundamento terriblemente real. Les voy a contar lo que me pasó en La Rumorosa. Para los que no la conozcan, La Rumorosa es la carretera que conecta Mexicali con Tijuana. Es famosa por sus curvas cerradas, sus precipicios de vértigo y los vientos que, según dicen, susurran los nombres de los que se ha cobrado. En aquel entonces, yo estudiaba en la universidad en Mexicali y volvía a casa para el fin de semana. Era tarde, casi medianoche. Quería impresionar a mi novia llegando antes de lo esperado.
La carretera estaba casi desierta. La luna llena iluminaba las formaciones rocosas, dándoles el aspecto de gigantes dormidos. Iba con la música a todo volumen, sintiéndome el rey del mundo. Pasado el mirador principal, en una de las curvas más peligrosas, vi una figura al borde de la carretera. Era una mujer. Hacía señas para que parara. Llevaba un vestido blanco, sencillo, que ondeaba con el viento. Era una locura. ¿Quién estaría ahí sola, a esas horas? Mi primer impulso fue seguir de largo. Mi padre siempre me lo advirtió. Nunca subas a extraños en la Rumorosa. Pero se veía asustada y parecía joven. Mi caballerosidad, o quizás mi estupidez juvenil, pudo más que el sentido común. Frené y bajé la ventanilla. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Ella se acercó. Era hermosa, de piel pálida y con unos ojos oscuros y profundos que parecían contener toda la tristeza del mundo. No debía tener más de 20 años. Mi coche se descompuso más atrás, dijo en voz baja, casi un susurro. Voy a Tecate. ¿Podrías acercarme? Su voz era como el viento que le daba nombre a la carretera, suave y melancólica. Me dio un escalofrío, pero lo achaqué al frío de la montaña. Claro, sube, le dije, abriendo la puerta del copiloto. Se sentó, y el coche se inundó de un olor a flores marchitas y a tierra húmeda. Se sentó muy quieta, con las manos en el regazo, mirando al frente. Intenté iniciar una conversación para romper la tensión. Le pregunté su nombre, de dónde era, qué le había pasado a su coche. Ella solo respondía con monosílabos o con un silencio que resultaba más pesado que cualquier palabra. El silencio se hizo incómodo. Apagué la música. Ahora solo se oía el motor del Datsun y el silbido del viento. Noté que el interior del coche se había vuelto helado. Podía ver mi propio aliento. ¿Tienes frío?, le pregunté. Ella no respondió, solo asintió levemente. Mientras nos acercábamos a una curva especialmente cerrada, conocida como la curva de la muerte, ella habló por primera vez con claridad. Aquí, dijo, señalando con un dedo tembloroso hacia el precipicio. Ten cuidado aquí, es muy peligroso. Reduje la velocidad instintivamente. Miré hacia donde señalaba. No había nada, solo la barrera de metal y la oscuridad insondable del barranco. Cuando volví la vista al frente, ella continuó hablando. Mi nombre es Ana. Vivía en Tecate, dijo, y por primera vez me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Hace un año, en esta misma noche, mi novio y yo veníamos de una fiesta en Mexicali. Él había bebido. Yo le pedí que fuera más despacio, pero no me hizo caso. Un sudor frío me recorrió la nuca. La historia me sonaba vagamente familiar. Una de esas tragedias locales que se cuentan como advertencia. No te preocupes, yo voy con cuidado, le aseguré, aunque mi voz temblaba. Llegamos a la salida de Tecate. Ella me indicó una dirección, una pequeña calle de tierra en las afueras del pueblo. Me detuve frente a una casa humilde y oscura. Es aquí, dijo. Muchas gracias, de verdad. Se bajó del coche y caminó hacia la puerta. Sentí un alivio inmenso. La vi llegar al porche y darse la vuelta para despedirse con la mano. Le devolví el gesto y esperé a que entrara para irme, pero no lo hizo. Simplemente se desvaneció. Se disolvió en el aire como el humo. Me quedé paralizado, con los ojos clavados en el porche vacío. Mi cerebro se negaba a procesarlo. Salí del coche, el corazón latiéndome en la garganta. Toqué a la puerta de la casa. Después de unos minutos, un hombre mayor, en pijama, abrió la puerta. Disculpe la hora, balbuceé. Acabo de dejar a una chica aquí. Ana. El rostro del hombre se ensombreció. Me miró con una mezcla de pena y cansancio. Joven, dijo con voz grave. Mi hija Ana murió hace exactamente un año, en la Rumorosa, en esa curva a la que llaman de la muerte. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies.
El hombre debió ver el terror en mi cara. No eres el primero, añadió suavemente. Cada aniversario, algún buen samaritano la recoge. Dice que solo quiere asegurarse de que otros pasen la curva con cuidado. Volví al coche en estado de shock. No recuerdo cómo conduje hasta Tijuana. Cuando llegué a casa, mi madre me vio pálido como un fantasma. Le conté la historia. Ella, que es de Tecate, palideció y fue a buscar su bolso. Sacó un recorte de periódico viejo y amarillento. Era la noticia de un accidente. La foto era de una pareja joven. Él, con una sonrisa arrogante. Ella era la mujer de mi coche. Era Ana. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue al día siguiente, cuando fui a limpiar el coche. En el asiento del copiloto, donde ella se había sentado, había un pequeño charco de agua salada, como de lágrimas derramadas. Y junto a él, un mechón de pelo negro y una sola flor blanca, medio marchita. La tiré, pero su olor, el olor a tierra húmeda y a tristeza, se quedó impregnado en ese coche hasta el día que mi padre lo vendió. Continuamos con la siguiente historia. Ojos en la oscuridad. Les voy a contar algo que me sucedió cuando trabajaba para la patrulla fronteriza. Mi nombre es David, y pasé 5 años en el sector de Tucson, Arizona. La mayor parte del trabajo es tedioso. Largas horas de vigilancia, calor infernal y el constante juego del gato y el ratón en el desierto de Sonora. Pero el desierto es un lugar antiguo, lleno de secretos. Y a veces, en la inmensidad de la noche, te encuentras con cosas que no aparecen en ningún manual de entrenamiento. Mi historia transcurre una noche de agosto. El calor del día apenas había empezado a disiparse y el aire estaba cargado de la promesa de los monzones. Estaba patrullando solo en mi camioneta, en una zona remota al oeste de Sasabe, un tramo de la frontera que es poco más que una valla de alambre oxidado y kilómetros de matorrales y saguaros. Alrededor de la 1 de la mañana, mientras barría el terreno con las gafas de visión nocturna, algo captó mi atención. No era un grupo de inmigrantes, se movían de forma diferente. Era un rastro, pero no un rastro normal. Las huellas eran enormes, de 3 dedos, con garras, y la zancada entre ellas era de casi 2 metros. Parecían las de un ave gigante, pero ningún ave de la región deja huellas así. Me bajé del vehículo, con el rifle en la mano. El protocolo dicta que informes de cualquier anomalía, pero la curiosidad me pudo. Seguí el rastro a pie durante unos 100 metros. Las huellas se dirigían hacia un pequeño cañón rocoso. Cerca de la entrada, encontré el cadáver de un coyote. No estaba simplemente muerto, parecía que lo habían reventado desde dentro. No había señales de mordeduras, solo una carnicería. Un olor metálico y dulzón flotaba en el aire. Fue entonces cuando mi radio crepitó. Era mi supervisor, a kilómetros de distancia. Dave, todo en orden. Tu señal GPS está saltando por todas partes. Estoy bien, base. Solo revisando algo inusual, respondí, tratando de mantener la calma. Ten cuidado ahí fuera. Hemos tenido informes de actividad de los carteles en tu sector. Colgué la radio. Sabía que no se trataba de un cartel. Esto era otra cosa. Decidí volver a la camioneta y solicitar apoyo. Pero cuando me di la vuelta, escuché un ruido. Un chasquido, como de huesos rompiéndose, proveniente de la oscuridad del cañón. Apunté con mi linterna, pero el haz de luz era devorado por la negrura. Cambié a la visión térmica de mi rifle. Barrí la entrada del cañón. Nada, solo rocas frías. Y entonces, lo vi. Arriba, en el borde del cañón, una silueta. No era humana, era alta, delgada, y se movía con una fluidez que me revolvió el estómago. La firma de calor era débil, casi fría, lo cual no tenía sentido. Se movía en cuclillas, observándome. No pude distinguir sus rasgos, solo la forma general y 2 puntos brillantes donde deberían estar los ojos. Brillaban incluso sin luz, como los de un gato, pero más grandes, más inteligentes. Mi corazón se disparó. Me quedé helado. No era miedo, era un terror primordial, la sensación de ser una presa. Levanté el rifle,
pero la silueta desapareció, moviéndose con una velocidad imposible por el terreno rocoso. Corrí de vuelta a mi camioneta, salté dentro y cerré la puerta con seguro. Arranqué el motor y encendí todas las luces, iluminando el desierto frente a mí. No había nada. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que la fatiga y el calor me estaban jugando una mala pasada. Estaba a punto de irme cuando oí un golpe en el techo de la camioneta. Un golpe fuerte, metálico. Luego otro, en el capó. Y luego, un arañazo largo y chirriante en el lateral. Algo estaba jugando conmigo. Algo increíblemente rápido y fuerte. Pisé el acelerador a fondo, levantando una nube de polvo. Conduje como un loco por el camino de tierra, sin atreverme a mirar atrás. Por la radio, informé de que había encontrado actividad sospechosa y que me retiraba. No mencioné las huellas, ni el coyote, ni la figura en el cañón. ¿Qué iba a decir? ¿Que me estaba cazando el chupacabras? Me habrían enviado a una evaluación psicológica. Llegué a la base justo antes del amanecer, temblando y cubierto de sudor frío. Cuando me bajé de la camioneta a la luz del sol, vi los arañazos. 3 marcas de garras profundas que habían rasgado la pintura y el metal desde la puerta del pasajero hasta la parte trasera. Mis compañeros las vieron. Dije que debía haber rozado unas rocas o una rama grande en la oscuridad. Nadie me cuestionó, pero vi las miradas que intercambiaron. Pedí un traslado a un sector más urbano al mes siguiente. Nunca volví a patrullar solo en la oscuridad del desierto, pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía veo esos 2 puntos brillantes en la oscuridad, mirándome desde el borde del cañón, y sé, con una certeza que me hiela los huesos, que esa noche yo no era el cazador, era la presa, y tuve la suerte de escapar. Continuamos con la siguiente historia. Frecuencia muerta. ¿Saben? La gente piensa que ser un DJ de radio nocturno es un trabajo solitario, y lo es. Te sientas en una cabina insonorizada, hablando al vacío, esperando que alguien ahí fuera, en la oscuridad, esté escuchando. Mi nombre es Leo, y durante un par de años fui la voz de la estación del desierto en una pequeña emisora de Nuevo México, justo al lado de la vieja Ruta 66. Mi programa, Ecos de Medianoche, era una mezcla de rock clásico y llamadas del público. Era un trabajo tranquilo, hasta una noche de tormenta que casi me vuelve loco. Era una noche de julio, una de esas tormentas eléctricas del monzón que parecen querer partir el cielo en 2. Los relámpagos iluminaban el desierto como flashes de una cámara gigante, y los truenos hacían vibrar los cristales de la cabina. A la mayoría de la gente no le gustan las tormentas, pero a mí me ayudaban. Hacían que el silencio entre canciones y llamadas fuera menos pesado. Estaba en medio de una llamada con un camionero que se quejaba del precio del diésel, cuando la línea se cortó con un chisporroteo. Todas las luces de la consola parpadearon y luego volvieron. Problemas técnicos, amigos, dije al micrófono. La tormenta está haciendo de las suyas. Volvemos después de esta joya de Creedence. Puse la canción y me recosté, pero noté algo extraño en mis auriculares. Debajo de la música había un ruido, una estática débil, pero con un patrón, como una voz luchando por abrirse paso. Bajé el volumen de la música y subí el de la estática. Ayuda, ¿alguien me escucha? Atrapado. Era una voz de mujer, débil y llena de pánico. Pensé que era una interferencia de otra emisora, quizás una radioaficionada, pero había algo en su tono, una desesperación que se sentía demasiado real. La canción terminó. Decidí poner otra, pero la curiosidad me estaba matando. Abrí la línea de llamadas, pensando que tal vez era alguien intentando llamar. «Estás en Ecos de Medianoche», dije. «Te escucho, pero la señal es muy mala. ¿Dónde estás?» «El coche se salió de la carretera», dijo la voz, ahora un poco más clara, pero todavía rota por la estática. «Está oscuro y tengo frío».
No siento las piernas. Un escalofrío me recorrió. Esto sonaba como una llamada de emergencia real. ¿Puedes decirme dónde estás? ¿Cerca de qué marcador kilométrico de la 66? Hubo una pausa. No lo sé. Hay un letrero de un motel con un indio de neón. La luz parpadea. Mi sangre se heló. Conocía ese letrero. El Motel Tipi. Pero ese lugar llevaba cerrado más de 30 años. Estaba en ruinas, a unos 15 kilómetros de la estación. Nadie se habría estrellado allí sin que alguien lo viera. Escucha, le dije, tratando de mantener la voz firme. Voy a llamar al 911 por ti. ¿Cómo te llamas? Sara, susurró. Por favor, dile a Leo que lo siento. Dile que nunca quise irme. Mi corazón dio un vuelco. Leo, mi nombre. Disculpa, dijiste Leo. Pregunté, la boca seca. Sí, Leo, mi novio. Íbamos a casarnos. Sollozó. Discutimos. Yo cogí el coche. Solo quería asustarlo. Esto era imposible. Era una broma. Tenía que serlo. Algún idiota jugando con una radio de onda corta. Pero la angustia en su voz. La tormenta es muy fuerte, continuó, su voz desvaneciéndose. Huele a gasolina. Oh, Dios. Leo, te quiero. Y entonces, un grito desgarrador que fue abruptamente cortado por un estallido de estática ensordecedor. Me arranqué los auriculares. La cabina quedó en silencio. Miré la consola. La luz de llamada entrante estaba apagada. Me quedé allí sentado, temblando, el sudor perlando mi frente. ¿Qué demonios acababa de pasar? Había sido una alucinación. Movido por un impulso que no podía explicar, busqué en los archivos digitales del periódico local. Busqué Accidente Ruta 66 Motel Tipi. Los resultados tardaron en cargar. Y entonces lo vi. Un titular de 1988. Joven local muere en accidente de tráfico. La foto era en blanco y negro, granulada. Una chica joven, sonriendo a la cámara. Su nombre, Sarah Jenkins. El artículo detallaba cómo, durante una fuerte tormenta eléctrica, su coche se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol cerca del abandonado Motel Tipi. Murió en el acto. El artículo terminaba mencionando a la familia que le sobrevivía y a su prometido, un joven llamado Leo Martínez. Mi abuelo se llamaba Leo Martínez. Siempre fue un hombre callado y triste. Mi abuelo murió joven, eso es todo lo que sabía. Nadie hablaba nunca de su primera novia, de una tal Sara. Salí de la estación esa noche y conduje hasta las ruinas del motel. La lluvia había cesado. El viejo letrero del indio de neón estaba oxidado y roto. Y allí, a unos metros de la carretera, había un viejo roble con una profunda y antigua cicatriz en su corteza. Nunca volví a ser el mismo en esa cabina de radio. Cada vez que había una tormenta, apagaba las líneas telefónicas. Tenía miedo de quién podría llamar. Dejé el trabajo unos meses después. Algunas frecuencias no deberían sintonizarse nunca. Algunas voces deberían permanecer muertas. Y algunas disculpas, al parecer, pueden tardar décadas en intentar llegar a su destino. Continuamos con la siguiente historia. La carga que llora. Mi nombre es Ismael. Necesitaba dinero y rápido. Mi hija pequeña necesitaba una operación que el seguro no cubría. Así que cuando un viejo conocido me ofreció un trabajo de transporte especial bien pagado, no hice demasiadas preguntas. El trabajo era sencillo. Recoger un paquete en un pueblo remoto de la Sierra de Durango y llevarlo, sin paradas, a una dirección en Zacatecas. El camino me llevaría directamente por el Espinazo del Diablo. Las reglas son simples, Ismael, me dijo el hombre que me contrató. Un tipo con ojos de serpiente y un traje demasiado caro para el polvoriento almacén donde nos encontramos. 1. No te detengas por nada ni por nadie. 2. Conduce de noche. 3. Bajo ninguna circunstancia abras la carga. Me entregó un fajo de billetes que olía a humedad y me dio las llaves de un camión de carga sin distintivos. La cargalla.
Estaba en la parte de atrás. Era una caja de madera, grande y pesada, de aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho. Estaba sellada con correas de metal, y la madera era oscura, casi negra, y extrañamente fría al tacto. Emprendí el viaje al atardecer. La subida al Espinazo del Diablo fue tensa. La carretera es una serpiente de asfalto que se retuerce sobre precipicios mortales. El sol se puso tiñendo las nubes de un rojo sangre. Cuando la oscuridad fue total, empezó. Al principio fue un sonido bajo, casi imperceptible, un quejido suave que venía de la parte de atrás. Pensé que era el viento o la carga moviéndose, pero el sonido se hizo más claro. Era un sollozo, el llanto de un niño pequeño. Se me erizó el vello de la nuca. Pisé el freno, recordando la primera regla: no te detengas. Pero el llanto era desgarrador, lleno de miedo y soledad. Me detuve en un pequeño mirador, dejando el motor en marcha. El llanto cesó. «¿Hola?», grité hacia la caja de carga. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Solo el silbido del viento en las montañas. Me sentí como un idiota. Era el estrés, la carretera. Tenía que serlo. Volví a ponerme en marcha, con el corazón latiendo con fuerza. 10 kilómetros más adelante, el llanto volvió. Esta vez más fuerte, más desesperado. «Mamá, ¿dónde estás? Tengo miedo». Era la voz de una niña, clara como el agua. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué diablos estaba transportando? Me habían engañado para participar en un secuestro. La idea me revolvió las tripas. El dinero era importante, pero no a ese precio. El llanto se convirtió en gritos de pánico. Golpes sordos empezaron a sonar desde dentro de la caja. ¡Boom! 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 Como si un niño pequeño estuviera lanzando todo su peso contra la madera. «Por favor, déjame salir. Está oscuro aquí dentro», gritaba la vocecita. No pude más. Me desvié a un lado de la carretera, con el sudor empapando mi camisa. La regla número 3 resonaba en mi cabeza. «No abras la carga». Pero, ¿cómo podía ignorar a una niña aterrorizada? Cogí una palanca de la caja de herramientas. La adrenalina bombeaba por mis venas. Me acerqué a la caja. El llanto se detuvo en cuanto mis manos tocaron la madera fría. Un silencio sepulcral cayó sobre la noche. «Voy a sacarte», dije con la voz temblorosa. «No te asustes». Introduje la palanca bajo una de las correas de metal y tiré con todas mis fuerzas. La correa se rompió con un chasquido metálico. El silencio era tan profundo que dolía. Ya no había llantos ni golpes. Nada. Rompí la segunda correa y la tercera. La tapa de la caja estaba ahora suelta. Con el corazón en la garganta, la levanté. El interior estaba vacío. No había ninguna niña. No había nada, excepto un forro de tela de terciopelo rojo, raído y manchado. Y en el centro, un único objeto. Un pequeño zapato de niña de cuero blanco, de estilo antiguo. Me quedé mirando, confundido y aterrorizado. Había imaginado todo. Fue entonces cuando oí una risita. No venía de la caja, venía de justo detrás de mí. Me giré lentamente. De pie, en la oscuridad del borde de la carretera, estaba la silueta de una niña pequeña. No podía ver su cara, solo su contorno contra la luz de la luna. Se rió de nuevo, una risa fría y cruel que no pertenecía a un niño. «Gracias», dijo, con una voz que ya no era la de una niña asustada, sino algo antiguo y malévolo. Hacía mucho tiempo que nadie me dejaba salir a jugar. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. La silueta dio un paso hacia la luz. No tenía ojos, solo 2 cuencas oscuras y vacías en un rostro pálido. Abrió la boca en una sonrisa imposiblemente ancha, llena de dientes afilados como agujas. Dejé todo allí, el camión, la carga, la palanca. Corrí por la carretera del Espinazo del Diablo, como si el mismo demonio me persiguiera. Y quizás lo hacía.
Corrí durante horas hasta que vi las luces de un pueblo. Nunca reclamé el resto del pago. Abandoné mi casa, cogí a mi hija y nos mudamos a otra ciudad. A veces, por la noche, cuando mi hija duerme, me parece oír una risita débil en el viento. Y sé que lo que sea que liberé esa noche sigue ahí fuera en la oscuridad, buscando a alguien más con quien jugar. Continuamos con la siguiente historia. El peaje de huesos. Me llamo Sam. Soy paramédico. He visto de todo. Accidentes de coche horribles, heridas de bala, corazones que simplemente deciden dejar de latir. Te curtes. Construyes un muro a tu alrededor para poder hacer tu trabajo. Pero hay llamadas que se quedan contigo, que se abren paso a través de ese muro y se alojan en tu memoria. Y hay noches en las que ese muro no sirve de nada. Esta historia es de hace unos años. Vivía en una zona rural de Pensilvania, un lugar de colinas boscosas y pueblos pequeños. Acababa de terminar un turno de 24 horas infernal. Estaba agotado hasta los huesos, con el tipo de cansancio que hace que el mundo parezca borroso y distante. Lo único que quería era llegar a mi cama. El camino más rápido a mi casa era por la vieja Turnpike 76B, un ramal de la autopista que había sido clausurado hacía años cuando construyeron la nueva interestatal. La gente del lugar todavía la usaba como atajo. Era una carretera de 2 carriles, agrietada y llena de maleza, pero te ahorrabas 20 minutos. Esa noche, la niebla era espesa, se aferraba al suelo como un sudario. Conduje despacio, con las luces altas apenas penetrando la penumbra lechosa. La carretera estaba desierta. Después de unos kilómetros, vi unas luces parpadeantes a lo lejos. Era extraño. No debería haber nada ni nadie ahí fuera. A medida que me acercaba, la forma se hizo más clara. Era una cabina de peaje. No tenía sentido. Las cabinas de peaje de esa carretera habían sido demolidas una década atrás. Pero ahí estaba, innegable, con una luz amarilla y solitaria que iluminaba una única caseta. La barrera estaba bajada. Mi cerebro, nublado por la fatiga, trató de encontrar una explicación lógica. Una película. Obras en la carretera que no habían anunciado. Me detuve junto a la ventanilla, que se deslizó para abrirse con un chirrido. Dentro había un hombre. Era viejo y demacrado, con la piel tan fina y translúcida que parecía papel de pergamino estirado sobre un cráneo. Llevaba un viejo uniforme de empleado de peaje, gastado y descolorido. Sus ojos, hundidos en sus cuencas, me miraron con una infinita lasitud. «El peaje, por favor», dijo, con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. Busqué en mi cartera. «¿Cuánto es?» No sabía que esto estaba abierto. El hombre no miró el dinero. Sus ojos vacíos seguían fijos en los míos. «No aceptamos dinero aquí», dijo. «El peaje es un recuerdo, uno de arrepentimiento. Para pasar, debe pagar con una carga que lleve en su alma». Me quedé en silencio. La niebla se arremolinaba alrededor de mi coche, haciendo que la cabina de peaje pareciera una isla en un mar de nada. Esto era un sueño. Tenía que serlo. Un sueño provocado por el agotamiento. «No sé de qué habla», dije, intentando reír. «Estoy muy cansado, amigo. Puede levantar la barrera». «Todos están cansados cuando llegan aquí», respondió el hombre, su expresión inmutable. «El peso del arrepentimiento agota. Pague el peaje y el camino se abrirá. Cuénteme el que más le pesa, el fallo que lo despierta por la noche». Su voz tenía una cualidad hipnótica y resonante, y de repente, el muro que había construido a mi alrededor se derrumbó. La imagen que siempre reprimía vino a mi mente, tan clara como si estuviera sucediendo de nuevo. Una llamada de hacía 2 años, un accidente de moto, un chico joven de apenas 18 años, llamado Danny. Tenía una herida arterial en la pierna. Podríamos haberlo salvado. Deberíamos haberlo salvado. Pero yo era el paramédico principal y cometí un error. Me equivoqué de punto de presión al principio. Solo fueron unos segundos, pero fueron suficientes.
Se desangró en la ambulancia mientras su madre, que venía en el coche de detrás, gritaba su nombre en la cuneta. Nunca se lo conté a nadie. En el informe oficial se atribuyó a la gravedad de la herida, pero yo sabía la verdad. Miré al cobrador del peaje y las palabras salieron de mi boca como un veneno que necesitaba expulsar. Le conté todo, los detalles, el olor de la sangre, el sonido de los gritos de la madre, el rostro pálido de Dani. Le confesé cómo, en el hospital, le dije a la madre que habíamos hecho todo lo posible, sabiendo que era mentira. Cuando terminé, estaba sollozando, con las lágrimas corriendo por mi cara y el volante apretado con los nudillos blancos. Me sentía vacío, descarnado. El cobrador de peaje asintió lentamente. El peaje ha sido pagado, susurró. Puede continuar. La barrera de madera se levantó con un gemido cansado. Pisé el acelerador y atravesé el peaje. No me atreví a mirar por el espejo retrovisor. Conduje unos metros y, de repente, la niebla se disipó. Estaba de vuelta en la carretera agrietada y oscura que conocía. Miré hacia atrás. No había ninguna cabina de peaje, no había luces, no había nada. Solo la carretera vacía y la niebla que ya se estaba cerrando de nuevo detrás de mí. Llegué a casa y dormí durante 14 horas. Cuando me desperté, me sentía extrañamente ligero. El recuerdo de Dani seguía ahí, pero el peso aplastante de la culpa se había atenuado, como si de verdad hubiera dejado una parte de él en esa carretera fantasma. Todavía uso ese atajo a veces, pero nunca he vuelto a ver la cabina de peaje, y rezo para no hacerlo, porque todos tenemos más de un arrepentimiento guardado, y no estoy seguro de querer saber cuál sería el siguiente peaje que tendría que pagar. Continuamos con la siguiente historia, lo que la niebla trajo. Me llamo Clara. Hace un par de años empaqué mi vida en un Honda Civic y empecé a conducir hacia el oeste. Huía de un apartamento vacío en Chicago y de un fantasma con el que había compartido 6 años de mi vida. La idea era llegar a Portland, Oregón, y empezar de cero. Nunca imaginé que para llegar allí tendría que atravesar un lugar que no estaba en ningún mapa. El viaje fue largo y solitario, pero liberador. Cuando llegué a la costa de Oregón y enfilé la autopista 101, sentí que por fin podía respirar. El océano Pacífico a mi izquierda, los bosques interminables a mi derecha. Era hermoso. Pero en la costa de Oregón, el tiempo cambia en un instante. Una tarde, al norte de Florence, me adentré en un banco de niebla. No era la típica niebla costera. Era una pared blanca, densa y opresiva, que se tragó el mundo entero en segundos. Pasé de ver el sol a estar en una burbuja de visibilidad cero. Reduje la velocidad a paso de tortuga, con los ojos pegados al parabrisas, buscando las líneas de la carretera. El silencio era lo más inquietante. El rugido del océano había desaparecido. No se oían pájaros ni otros coches. Incluso el sonido de mi propio motor parecía amortiguado, absorbido por la niebla. Mi GPS empezó a fallar. La flechita que representaba mi coche empezó a saltar, mostrándome primero en medio del bosque, luego en el océano. Finalmente, la pantalla se quedó en blanco. Mi teléfono no tenía señal. El pánico empezó a burbujear en mi pecho. Seguí conduciendo, aferrada a la idea de que la niebla tenía que terminar en algún momento. Pero no lo hacía. Parecía extenderse eternamente. Empecé a notar cosas extrañas. Las señales de tráfico que lograba vislumbrar estaban en blanco, oxidadas hasta ser ilegibles. Los pocos árboles que se materializaban en el borde de la carretera parecían equivocados. Sus ramas se torcían en ángulos imposibles, como si estuvieran sufriendo. Y entonces vi las figuras. Al principio, eran solo formas oscuras en el límite de mi visión, justo donde la niebla era más espesa. Eran altas y delgadas, y se movían de una manera que no era humana. Se deslizaban, no caminaban. Cuando intentaba enfocar la mirada, desaparecían. Me dije que era mi imaginación.
trucos de la luz y la niebla. Pero entonces, una de ellas apareció más cerca. Estaba de pie en la cuneta, a menos de 10 metros. Era una silueta larguirucha, con brazos y piernas demasiado largos para su torso. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida donde debería haberlo. Se quedó allí, inmóvil, observándome. Grité y pisé el acelerador. El coche patinó sobre el asfalto mojado. Miré por el espejo retrovisor. La figura seguía allí, y ahora otras emergían de la niebla a su alrededor, todas idénticas, todas observando. El terror se convirtió en mi combustible. Conduje a ciegas, rezando para encontrar una salida. La carretera empezó a cambiar. El asfalto liso se convirtió en adoquines desiguales, y luego en simple tierra. Me había salido de la autopista. ¿Cómo? De repente la radio del coche, que había estado muda, cobró vida con un estallido de estática. Y luego, una voz. No era música, ni un locutor. Era una serie de clics y susurros, un lenguaje que mi cerebro no podía procesar, pero que mi instinto reconocía como malévolo. Llorando histéricamente, empecé a golpear el volante. Estaba perdida en un mundo equivocado, cazada por cosas que no deberían existir. Cerré los ojos por un segundo, esperando el impacto, el final. Cuando los abrí, estaba saliendo del banco de niebla. La luz del sol me cegó. Frené en seco. Estaba de vuelta en la autopista 101, el asfalto liso bajo mis neumáticos. El océano rugía a mi izquierda. Detrás de mí, el banco de niebla era una pared blanca y sólida que se extendía de la montaña al mar. Un coche me adelantó, tocando el claxon con impaciencia. Todo era normal. Me quedé allí temblando durante 10 minutos. Miré el reloj. Habían pasado casi 3 horas, aunque para mí parecieron una eternidad. El depósito de gasolina, que estaba casi lleno cuando entré en la niebla, estaba ahora casi vacío. Llegué a Portland esa noche, pero no para empezar de cero. Lo hice para esconderme. Alquilé un apartamento en el centro de la ciudad, lejos de la costa, lejos de la niebla. Vendí mi coche. No he vuelto a conducir desde entonces. No sé qué era ese lugar. ¿Otra dimensión? ¿Una manifestación de algo antiguo que vive en la niebla? No tengo respuestas, pero sé que esas figuras sin rostro me vieron. Y a veces, cuando la niebla baja en la ciudad, cierro las cortinas y no miro por la ventana, porque tengo la horrible sensación de que, si miro lo suficiente, veré una silueta alta y delgada observándome desde la calle, esperando pacientemente a que vuelva a la carretera. Continuamos con la siguiente historia. El último viaje de El Solitario. Buenas noches. Sírvanme un café, si son tan amables. Ya no conduzco. Mis manos tiemblan demasiado para el volante. Pero durante 40 años fui El Solitario. Así me conocían en las rutas de México. Mi tráiler era mi casa, la carretera, mi mundo. He transportado de todo, desde ganado hasta piezas de avión, por cada rincón de este país. Ahora soy un viejo sentado en un café, pero les voy a contar la historia de mi último viaje, la razón por la que colgué las llaves para siempre. Fue hace 5 años. Ya pensaba en el retiro. Mi espalda me mataba, y los ojos ya no eran lo que eran. Acepté una última carga, un lote de textiles desde Saltillo, en Coahuila, hasta Chihuahua. Una ruta larga, recta y monótona, perfecta para despedirse. Todo fue normal hasta que pasé Torreón. El sol de la tarde pegaba fuerte, creando espejismos en el asfalto. Fue en uno de esos espejismos donde lo vi por primera vez. Un camión, un tráiler negro, impecable, sin marcas ni logos. Era un modelo moderno, aerodinámico, que brillaba como obsidiana bajo el sol. Me alcanzó y se colocó detrás de mí. Al principio no le di importancia. Es la carretera, hay otros camioneros. Pero pasaron los kilómetros y no me adelantaba.
Tampoco se quedaba atrás. Mantuvo una distancia perfecta, unos 100 metros, como si estuviera atado a mí por una cuerda invisible. Pasó 1 hora, luego 2. El sol empezó a bajar y el camión negro seguía ahí. Encendí mis luces. Él encendió las suyas al instante. Reduje un poco la velocidad. Él también. Aceleré. Él igualó mi ritmo. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi estómago. Esto no era normal. Los camioneros o te adelantan o se quedan muy atrás. Nadie juega a estos juegos durante cientos de kilómetros. Intenté contactarlo por la radio. Oye, tráiler negro detrás del solitario. ¿Me copias? ¿Todo bien por ahí? Solo estática. Llegó la noche. Ahora sus faros eran 2 ojos blancos y penetrantes en mi espejo retrovisor. No parpadeaban, no flaqueaban. Estaban fijos en mí. La paranoia se apoderó de mí. Eran federales corruptos, un cartel queriendo robar la carga. Pero mi carga eran solo telas. No tenía sentido. Decidí ponerlo a prueba. Vi la señal de una gasolinera solitaria, una de esas que apenas sobreviven en medio del desierto. Puse el intermitente y me salí de la carretera. El camión negro hizo lo mismo, saliendo detrás de mí y aparcando en el otro extremo del lote de grava, con los faros aún apuntando en mi dirección. Mi corazón latía con fuerza. Me bajé del camión, pretendiendo estirar las piernas. La puerta del camión negro se abrió. Una figura alta y delgada se bajó. Llevaba un traje negro, perfectamente cortado, algo que nunca ves en un camionero. Caminó hacia mí, con pasos tranquilos y deliberados. No era joven ni viejo. Su rostro era liso, sin expresión, y sus ojos eran oscuros y carecían de cualquier tipo de emoción. No parecía amenazante, pero su calma era más aterradora que cualquier arma. «Buenas noches, Arturo», dijo. Su voz era suave y educada. Que supiera mi nombre me heló la sangre. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» Él sonrió, una sonrisa fina y sin alegría. «Solo una propuesta de negocios. He estado observando tu trabajo. Eres bueno, confiable, un verdadero solitario». Se acercó más. Olía a coche nuevo y a algo más. A polvo de museo, a tiempo estancado. «Estoy interesado en adquirir tus activos», continuó. «¿Mi camión?», pregunté, confundido. «No está en venta». Su sonrisa se amplió un poco. «Oh, no solo el camión. Quiero comprarlo todo. Tu camión, tu ruta, tu apodo, tus 40 años de recuerdos en esta carretera, tu cansancio, tus amaneceres solitarios, la historia de aquella vez que casi te estrellas cerca de Zacatecas. Quiero tu vida, Arturo, tu experiencia completa». Me quedé sin palabras. Estaba loco. «Soy un coleccionista», explicó, como si eso lo aclarara todo. «Colecciono vidas, experiencias. Las adquiero de aquellos que están listos para dejarlas ir, como tú. Estás cansado, ¿no es así? Listo para descansar. Te ofrezco un final limpio, un retiro total». Sacó una chequera de su bolsillo interior. «Pon tu precio, cualquier precio. A cambio, me lo darás todo. Olvidarás el olor del diésel, el peso del volante. Te despertarás mañana en una cama cómoda, y los últimos 40 años serán como un sueño borroso. Y yo continuaré tu ruta». Miré sus ojos y vi un vacío inmenso, una antigüedad que no tenía cabida en este mundo. Comprendí que no estaba loco. Era algo peor, algo que no era humano, algo que se alimentaba de las vidas que otros habían vivido. «¿Y qué pasa con la gente que vende?», pregunté con voz temblorosa. «¿Qué les queda?». «Descanso», dijo simplemente. «Un vacío pacífico. Se convierten en una página en blanco». El terror me dio fuerzas. «No tengo nada en venta», le espeté. «Aléjate de mí». Me di la vuelta y prácticamente salté a mi cabina. Arranqué el motor y salí de la gasolinera levantando una nube de polvo, sin mirar atrás. Conduje toda la noche, con el pie pegado al acelerador, hasta que los primeros rayos del sol tocaron el horizonte.
Cuando llegué a Chihuahua, entregué la carga, cobré mi dinero y llamé a mi jefe. Le dije que renunciaba. Vendí mi camión esa misma semana por una fracción de su valor. Nunca he vuelto a sentarme al volante de un tráiler. Me mudé a esta ciudad, lejos de las grandes carreteras. Pero a veces, por la noche, cuando el viento sopla, creo oír el rumor distante de un motor. Y me pregunto si el solitario sigue ahí fuera, en la oscuridad, conducido por un hombre de traje negro que colecciona las vidas de los hombres cansados. Y doy gracias a Dios de que la mía no se convirtió en parte de su colección.